puntuales y bienvenidos a la Food Business Week. Para nosotros es un privilegio contar con expertos de diferentes áreas de la industria de alimentos y poder crear este espacio para compartir con ustedes sobre temas de actualidad. El día de hoy está con nosotros Gloriana Jiménez, que es ingeniera en alimentos con especialidad en innovación y gestión de proyectos. Actualmente trabaja en compañía de galletas Pozuelo en Costa Rica como líder de innovación. Hemos tenido el gusto de poder colaborar con Gloriana durante este año a través de proyectos de innovación que se han realizado en conjunto con Pozuelo. Así que muchas gracias nuevamente, Gloriana, por estar aquí con nosotros. Vamos a tener disponible el chat para que puedan ir anotando sus preguntas y las resolveremos al finalizar. Así que iniciamos y bienvenida, Gloriana. No, más bien gracias a ustedes. La verdad, pues muy contenta de estar este ratito con ustedes. Como les dice la profe Marisabel, pues realmente hemos venido cosechando una muy bonita relación entre la Universidad del Valle y Pozuelo. Y pues la idea es que sigamos en esa construcción y pues sigamos pues haciendo ojalá muchos proyectos en conjunto. Entonces, la verdad es que muy contenta de estar por acá y contarles un poquitito de la experiencia que he tenido con el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en la compañía. Realmente, pues lo que quisiera es que esto sea más una conversación y no, pues yo como nada más hablando, sino que quisiera que sí sea como, pues algo divertido, ¿verdad? Y que todos, ojalá participemos. Pues a mí siempre me gusta hacer un check-in para ver si lo que tengo programado como formación, pues va a cumplir con las expectativas y pues eventualmente también para hacer algunas variaciones o si hay hay que hablar de algún tema específico que no esté pues, incluyendo en la agenda, pues que lo hagamos. Estamos a tiempo también para hacer eso. Entonces, no sé si alguno o alguna quiere abrir el micrófono y contarme qué espera de esa pequeña conversación que vamos a tener. Sin miedo. Me gustaría escucharlos. Lo que creo es que está deshabilitado por ser como una sesión como de conferencia. Listo. Pero No hay problema. vamos a ver, tal vez No sé podría si, tal vez entonces escrito, tal vez. por el chat, sí. Exacto. Me gustaría como conocer un poquitito de qué esperan de la capacitación, qué les gustaría que habláramos. Vamos a ver. Están tímidos. Están tímidos. Vamos a ver, por acá dicen, me encantaría que nos compartas un poco los retos más críticos que has topado en el desarrollo de productos alimenticios. Conocer cómo se gestiona la innovación en las empresas. Ok. Aprender y aclarar dudas sobre gestión de proyectos. Listo, muy bien. Entonces vamos a tratar de abarcar un poquitito de esas preguntas, ¿verdad? Que tienen los compañeros sobre cómo han gestionado crisis que ha generado la pandemia hacia las empresas alimentarias. Ok, muy bien. Muy bien, entonces me llevo como esas preguntas. Por acá dicen, me gustaría aprender cuál es la tendencia actual en la región para el desarrollo de productos. Herramientas que usas para la innovación. Muy bien. Entonces, todos esos temas los vamos a ir viendo poquito a poco. Igual si queda alguna duda, pues la idea es que también queden con mi contacto eventualmente, si quieren pues contactarme y eventualmente que hablemos un poquitito más sobre algún tema. Entonces, para contarles un poquitito la idea de la capacitación de hoy es que veamos, no sé por qué no se me está pasando la página. Ahí está.
Pues yo les traía un tema que se llama manejo de la incertidumbre en proyectos de innovación. ¿Y por qué se vuelve relevante este tema? ¿O por qué consideramos, también hablando con los organizadores de esta semana de la innovación en alimentos, ¿verdad? ¿Por qué consideramos que era interesante? Porque justamente, pues muchos de nosotros como ingenieros en alimentos estamos cada vez más en contacto, ¿verdad? Con esos cambios que se dan en el entorno. Y justamente muchos también estamos a cargo de esos proyectos de innovación, tanto en producto como proceso, como servicio, como modelos de negocio. Y pues la incertidumbre hace parte justamente de todos esos proyectos y pues hace parte de nuestro día a día. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La idea es que veamos un poquitito de lo que es la gestión de proyectos eh, a nivel general y lo que usualmente se venía utilizando como gestión de proyectos. Después vamos a hablar un poquitito del entorno VUCA. Vamos a empezar a relacionar eso con lo que es la incertidumbre y la gestión de la innovación y qué es la innovación. Y por último vamos a ver un poquitito de metodologías y herramientas y cómo masticar, digo yo, cómo podemos nosotros ya llevar eso a la realidad. Ahí también pues vamos a estar hablando de algunos retos que se presentan y demás. Entonces, para empezar, quería pues que habláramos un poquitito de lo que era, lo que viene siendo la gestión de proyectos de manera usual, ¿verdad? La gestión de proyectos se conoce porque usualmente tiene un alcance muy definido, un tiempo muy definido y un costo definido. Y con una calidad que también desde el inicio definimos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, qué se va a hacer. Y eso es lo que nos permite ir avanzando en todo el proyecto. ¿Qué tenemos además en la gestión de proyectos usual? Tenemos documentación, una documentación de todo, de cualquier cambio se documenta, inclusive muchas veces hay cambios que son aprobados, hay otros cambios que no son aprobados, ¿verdad? El alcance pues algunas veces se puede mover un poquitito, pero la mayoría de veces no lo podemos mover y además trabajamos bajo un sistema muchísimo más jerárquico. Esta gestión de proyectos no es que esté mal, realmente hay muchos proyectos que aplica al 100% hacer este tipo de gestión. Por ejemplo, proyectos de construcción, proyectos de, pues en algunos casos también algunos productos que se tienen como muy claras las especificaciones, se tienen muy claras las características del usuario, las características de la persona que va a utilizar el producto. Sin embargo, la realidad es que la gestión de proyectos ha venido evolucionando cada vez más y hemos pasado de utilizar el método de cascada, que es este que les decía anteriormente, en el que nosotros pues usualmente teníamos un brief, se definía claramente cuál era el alcance, cuánto presupuesto vamos a tener, definíamos además en cuánto tiempo íbamos a hacer cada uno de los desarrollos. Las definiciones de nuestro producto final estaban desde el inicio y las teníamos súper claras desde el inicio. Y como les digo, esto funcionó en su momento, funcionaba bien y sigue funcionando para algunos proyectos. ¿Qué pasa? Que también con el tiempo se han venido evolucionando esas diferentes metodologías de gestión de proyectos y ahora se utilizan muchísimo más los métodos ágiles. ¿Qué diferencia hay entre el método de cascada, que es el método que usualmente conocíamos, que es este que vimos anteriormente, y los métodos ágiles? Pues, y bueno, y justamente tal vez como para poner en contexto, las metodologías ágiles nacieron en el desarrollo de software, en proyectos de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque resulta que las especificaciones y la tecnología va cambiando de una manera súper acelerada, ¿verdad?
Y resulta que se reunía el cliente y se reunía el proveedor y decía, mira, yo lo que ocupo es esto con estas especificaciones y esto, vamos a durar tanto tiempo haciendo ese desarrollo, vamos a hacer esto con estas características. Y resulta que si todos se ponían a trabajar, le decían, ok, en un año vamos a tener ese desarrollo, pero resulta que en un año se iban a lanzar el producto y ya el cliente había cambiado totalmente. Ya ese entorno y ese contexto había cambiado totalmente. Entonces, a partir de ahí, se empezó a desarrollar este método o este mindset, me gusta más llamarlo una manera de pensar, que se le llama agilidad, en la cual lo que se hacen es hacer procesos iterativos en los que cada cierto tiempo se entrega producto funcional, producto funcionando, que nos permite ir a validar con usuarios finales, y de esta manera vamos aprendiendo en el proceso y podemos llegar a ajustar el proyecto para que realmente responda a las necesidades del cliente. Y ustedes dirán, ¿por qué razón pues está cambiando esto tanto? Pues justamente, ¿qué pasaba? Anteriormente, nosotros desarrollábamos productos, servicios, modelos de negocio. En industria de alimentos es muy común que desarrollemos más, y los ingenieros de alimentos que se desarrollen más pues productos, pero realmente esto aplica para todo. ¿Qué hacíamos nosotros anteriormente? Decíamos, ok, analizamos tal vez una tendencia o vemos algo que, algún sabor que le gusta a las personas, o vemos alguna necesidad que esté ahí latente. Hacemos la investigación, el desarrollo, producimos, hacemos el marketing y prácticamente le hacíamos como esa innovación push, le llamamos. Una innovación que era casi que obligamos a nuestros clientes a adquirirlos. ¿Por qué? Porque no había tanta oferta de productos. Entonces, pues resulta que si el cliente quería comprar una galleta, pues tenía como pocas opciones de hacerlo, y entonces los sabores que tenían eran los que empezaban a adoptar dentro de su rutina, ¿verdad? Y eran los que seguían comprando y se acostumbraban a eso. ¿Cuál es la realidad en este momento? La realidad en este momento es que tenemos una oferta importante, ¿verdad? De productos que compiten con los nuestros. Pues cambios totales en los gustos de las personas. Cada vez esos cambios también son más acelerados, influyen muchísimas variables en los gustos de las personas, de nuestros consumidores. Y eso ha llevado a que modifiquemos la manera en la que innovamos. ¿Cómo se dice, verdad, que se va, vamos a seguir innovando? ¿Cómo debería ser ese ciclo en el que, pues, como compañías o como emprendedores, como humanos, al fin y al cabo, deberíamos generar esas soluciones a partir de una necesidad expresa del mercado? O sea, algo que realmente hayamos podido identificar. Una vez que nosotros hayamos realmente identificado esas necesidades del mercado, empezamos en ese ciclo constante de desarrollar, producir, hacer el marketing para vender, y otra vez eso nos va a llevar a un aprendizaje, el cual va a ser un ciclo constante e iterativo. Y vean que a partir de ahí es que justamente, pues, la metodología ágil, y ahorita vamos a hablar un poquitito más de como de cada metodología, nos permite responder a eso. Todas las metodologías ágiles lo que dicen es, no vamos a esperar a tener un producto final construido para validarlo con nuestro cliente y ahí darnos cuenta que no era lo que querían, que es lo que usualmente pasaba acá. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a construir una partecita del producto y vamos a validarla con el cliente.
otra partecita del producto y vamos a validarla con el cliente. Y así nos vamos dando cuenta si efectivamente, y sin tener que hacer grandes inversiones y grandes desarrollos, si efectivamente lo que estamos planteando funciona. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Vamos a ver en el chat. Ok, muy bien. No hay preguntas. Bueno, entonces les decía que cada vez es más, pues es más común esos cambios, ¿verdad? Realmente, y pues ahora lo mencionaba, después de la pandemia, yo creo que se aceleró inclusive más los cambios que estamos teniendo en nuestro contexto. Ya la realidad es que se aceleraron muchísimos procesos que antes pensábamos que iban a pasar hasta dentro de 20 años, 20, 30 años decíamos, y a lo mejor pues esos cambios se van a dar en 1 año, 2 años como máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cada vez vivimos en un mundo más VUCA. No sé si alguno ha escuchado ese término, VUCA. Ahorita se menciona mucho. ¿Qué significa? Significa que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cada vez más complejo se refiere a que hay demasiadas partes que están interconectadas, ¿verdad? Entonces eso se vuelve que las cosas cada vez tienen más cosas detrás, ¿verdad? Un proyecto tiene muchas más cosas detrás que uno dice, uy, todo está conectado entre sí. Resulta que también es volátil. Resulta que es volátil, es que las cosas cambian rapidísimo. O sea, un día es una cosa y resulta que a los 2 días es otra cosa, ¿verdad? Y es algo que está en constante cambio. Resulta que también es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Es que no hay claridad en cómo se relacionan cada una de esas partes. Entonces uno decía, ok, si yo cambio esto, yo ya sé que me va a cambiar esto, esto y esto. Ahora la realidad es que no necesariamente pasa así, ¿verdad? Y además es incierto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que no necesariamente lo que nosotros planificamos es cómo van a pasar las cosas. O sea, no podemos tener seguridad de que lo que decimos, mira, esto va a pasar, realmente va a pasar. ¿Por qué? Porque influye muchísimas cosas para que eso, pues a lo mejor no suceda, ¿verdad? Entonces, la realidad es que nosotros, esto y nuestro mundo es un mundo VUCA y cada vez va a seguir siendo más VUCA, ¿verdad? No es algo de que nosotros podamos decir, no, mira, quedémonos quedititos un momento. Un día esto estaba viendo un artículo y decían, parece increíble cómo, pues en Latinoamérica apenas estábamos empezando a entender lo que era la cuarta revolución industrial y pues ya se dice que pues el lanzamiento de Meta y todo esto de Facebook, ¿verdad? Eso ya representa una quinta revolución industrial. Entonces, vean la aceleración con la que van pasando todas esas etapas, ¿verdad? Y siendo así, entonces teniendo ese contexto, se vuelve cada vez más relevante el saber manejar la incertidumbre en nuestras empresas y en nuestros proyectos. Ahora quiero hacer una actividad con ustedes. Ahora, digamos, hoy día para nosotros irnos para atrás con el tema de música resulta como muy obvio y muy sencillo, ¿verdad? Entonces decimos, ok, nosotros empezamos con el tocadiscos. En Costa Rica le decimos tocadiscos, no sé cómo le dirán en Guate. Ok, digamos que empezamos con el tocadiscos y en ese momento eso fue tecnología, última tecnología, ¿verdad? Decíamos, wow, podemos escuchar música de diferentes artistas, ponerla cuando yo quiera. Resulta que eso fue evolucionando y en los 80s eso migró al cassette. Y resulta que entonces hay millones de historias con el cassette, ¿verdad? De que se usaba un lápiz para poder rebobinar o que se llamaba la radio para poder grabar la canción. Todas esas cosas les parecen conocidas.
Todas esas cosas pasaban en la realidad. Y todo eso ha venido evolucionando. Y si nos ponemos a ver y decimos, ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso de un cassette? Y obvio, o sea, ya ahora suena muy obvio, claro que va a ser el Walkman, ¿verdad? Es obvio, va a ser eso. Y después de eso, ok, el Discman. Pero resulta que después de eso apareció el iPhone, ¿verdad? Y después de esto apareció Spotify. Ahora lo vemos nosotros súper claro, y es como, claro, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso antes? ¿Cómo no veíamos eso? ¿Cuál es la realidad? Que si nosotros nos vamos a ver cuál es el siguiente paso de una empresa como Walmart a hoy. Imaginémonos que Walmart, bueno, es lo que es, ¿verdad? ¿Y qué irá a hacer? ¿Cómo va a ser esa empresa en 10 años, en 20 años, en 30 años? ¿Qué va a ser de Airbnb o de Uber en 10 años, en 20 años? ¿Qué va a ser lo que va a llegar a sustituir a estas empresas que ya pues están posicionadas en el mercado? Y uno dice, es como lo más innovador que conozco, ¿verdad? O sea, son empresas, Airbnb y Uber, por ejemplo, son empresas que son referentes en temas de innovación y que siempre van a salir como ejemplos, ¿verdad? En temas de innovación. Entonces, ¿qué será lo que viene? ¿Qué viene detrás de eso? Y ahí es donde se vuelve muy importante, ¿verdad? El que nosotros sepamos gestionar la incertidumbre. Me hizo mucha gracia, un día estaba viendo redes sociales y me encontré este artículo que realmente me hizo gracia. El cómo son fotos del pasado, ¿verdad? En las que se tenía como en mente el cómo iba a ser ese futuro, o sea, se imaginaban el cómo iba a ser ese futuro. Resulta que este primer reloj, este es un reloj inteligente, en el cual James Bond decía, bueno, recibía mensajes de texto por medio de su reloj inteligente. Entonces vean ese reloj inteligente. Y resulta que también en 1956, ¿cómo se pensaba que iba a ser el teléfono? Resulta que ese era el pasado, el presente y el futuro. ¿Y qué pasa? Que realmente nosotros usualmente creamos a partir de nuestras vivencias, o sea, las cosas que tenemos como claras. Pero no sé si han escuchado la historia, bueno, la historia de Henry Ford, ¿verdad? Que nos decía, si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Y es que esa es la realidad. Desde los procesos de innovación, usualmente, pues nosotros decimos, sí, vamos a ver, tenemos que preguntarle a nuestros clientes qué es lo que quieren, pero ellos van a opinar desde el contexto que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no conocen otras cosas. Entonces, los proyectos de innovación y la gestión de los proyectos de innovación precisamente nos permite el irnos un poquitito más allá y empezar a explorar esas necesidades que tienen nuestros clientes, consumidores, compradores, para poder diseñar algo que realmente sea disruptivo y que le agregue valor a nuestros clientes. Y a partir de ahí, pues yo les quería compartir esta frase que pues realmente me gustó mucho, es de una futurista que es experta en tendencias, y ella lo que dice es que el futuro no es un lugar al que nos dirijamos, nosotros somos los que creamos el futuro. ¿Y por qué razón esto se vuelve importante? Porque si bien es cierto, hay muchas tendencias que nosotros podemos investigar, que podemos, pues ahora realmente hay muchísima información, ¿verdad? Y que nosotros podemos empezar a entender. Realmente nosotros como empresas, pues nuestro reto principal es entender esas necesidades de los clientes como necesidades, como problemas, ¿verdad? Que tienen ellos, y poder entender de acuerdo al contexto y cómo vienen cambiando y cómo hay incertidumbre de por medio, poder crear
esos productos que realmente van a ser diferentes y que van a generarle valor a nuestros clientes. Y es que si nos ponemos a ver, realmente, vamos a ver, no sé. Si nos ponemos a ver, el posicionarse, ¿verdad? Hace que, no sé, 60 años y posiblemente en ese momento nunca se nos hubiera ocurrido que iba a existir un Spotify, ¿verdad? Pero la realidad es que todos estos resuelven el mismo problema. El mismo problema que es escuchar música, distraerse, y aquí ya empezó a ser un tema de movilidad, o sea, algo que era el cómo lo hago yo de una manera sencilla, cómo puedo escuchar yo música de una manera más sencilla. Entonces, es una misma necesidad que de acuerdo a los contextos y a cómo ha venido cambiando nuestro entorno, también han cambiado la respuesta a esas necesidades. Bueno, muy bien. Hasta acá yo no sé si tienen alguna duda. Si quieren la podemos ver por acá. Es que no. Ok, dice por acá, podrían dar un ejemplo de ese proceso de validación con el cliente mediante el modelo ágil. Lo podemos ver dentro de un ratito porque justo podemos al final como ver algunos ejemplos ya cuando les explique como tal la metodología o las diferentes herramientas que tenemos. Muy bien, entonces. ¿Qué quería que habláramos también? Un poquitito de qué es la innovación. Y como ingenieros en alimentos, a mí me hace mucha gracia porque yo pues soy de formación ingeniera en alimentos, pero realmente nunca he trabajado en desarrollo de productos alimenticios como tal. Únicamente en la U estuve pues haciendo algunos desarrollos, pero digamos ya como tal, después de graduada no he trabajado como tal en el desarrollo de productos alimenticios. ¿Por qué? Porque la innovación para nosotros va muchísimo más allá de solo productos alimenticios. Desarrollar productos al final termina siendo parte de la innovación, pero innovar también es el desarrollar nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio. Y ese ha sido como el foco que yo he tenido. Sin embargo, pues todo esto aplica también al desarrollo de productos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Que no nos quedemos con la idea de que innovación va únicamente a productos, sino que la innovación va muchísimo más allá. ¿Y qué es la innovación como tal? A mí me gusta pues entender o explicar también el término de innovación como entender muy bien las necesidades de nuestros clientes. Y una vez que nosotros entendemos las necesidades que tienen ellos, nos vamos y traducimos esas necesidades y ahí es donde ocurre para mí la magia, ¿verdad? Es el cómo nosotros como profesionales podemos traducir esas necesidades en productos, servicios, procesos, modelos de negocio. Y esto es algo súper importante, que le agreguen valor al cliente. No es algo que solo le agregue valor a la empresa, sino que el cliente debe ser el centro de nuestro desarrollo. Y siempre preguntar si esto realmente le está agregando valor. Y aquí es donde otra vez toman relevancia las metodologías ágiles para poder estar en ese proceso de validación constante. Entonces, no sé por qué no me pasa. Yo les quería compartir esta imagen. Usualmente los proyectos de innovación, y esto lo van a ver mucho porque es lo que se trabaja actualmente, la innovación es cuando nosotros logramos llegar a ese punto en el que la viabilidad, o sea, lo que está alineada a la estrategia de la organización, es además factible, o sea, que existe la tecnología o existen las capacidades para hacerlo y que además es deseable por los clientes. Entonces, ahí es donde ocurre la innovación. Y decimos, ok, eso se llama diseño centrado en el usuario. ¿Qué pasa? Que eso poco a poco ha venido también cambiando
no quiere decir que esté mal, en realidad eso está muy bien, pero pasando a ser no humanocentristas, sino ecosistemas centristas. Se viene este otro grafiquito que es el que está más grande, que incluye temas de sostenibilidad, y por eso se los traigo, porque realmente, pues a mí me inspira que nosotros como ingenieros en alimentos, como profesionales, podamos realmente llegar a desarrollar productos que no solo sean factibles, o sea, que se puedan hacer, deseables por nuestros clientes y viables desde la estrategia de la organización, sino que también sean sostenibles para nuestro ambiente. Eso es lo que le llamamos un diseño centrado en el ecosistema. Les expongo eso porque, pues, si bien es cierto, muchas empresas todavía estamos en esta etapa, ¿verdad? En las que todavía estamos tratando de entender esas necesidades de los clientes y diseñar nuestros procesos de diseño, de innovación, de desarrollo de productos, procesos. Primero entendiendo las realidades de nuestros clientes y, bueno, y que nunca, ¿verdad? Con lo rápido que está cambiando nuestro entorno. Nuestros clientes nos piden cada vez más que los productos que desarrollemos sean sostenibles con nuestro ambiente, con la sociedad y que sean sostenibles también económicamente, ¿verdad? Entonces, pues esto era que quería compartírselos como parte de la definición que me gusta hacer de innovación. ¿Qué tienen además todos los proyectos de innovación? Resulta que todos los proyectos de innovación tienen en común que hay una incertidumbre de por medio. En algunos menor, en algunos mayor, pero muchas veces lanzamos un producto y decimos, ok, nosotros creemos que eso va a pegar en el mercado, ¿verdad? Y que muchos de los consumidores van a comprar el producto y a la hora resulta que no era así, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos un proyecto, tal vez un nuevo modelo de negocio y decimos, sí, esto es por donde vamos y definimos ya qué nos va a costar, cuánto va a ser el retorno de inversión, cuánto va a ser, todo lo tenemos clarísimo. Y resulta que nos vamos, hacemos una inversión grande porque desde la teoría consideramos que sí va a pasar eso, analizamos tendencias, vemos que efectivamente hay una necesidad del mercado. ¿Y qué pasa? Resulta que al final no era así, ¿verdad? Entonces, la realidad es que tenemos mucha incertidumbre de por medio. Y los proyectos de innovación se caracterizan porque mientras más incertidumbre haya, es posible que sean proyectos más disruptivos. ¿Por qué? Porque los proyectos más disruptivos son esos en los que nosotros no tenemos las capacidades de desarrollarlo, o sea, no tenemos los equipos o no tenemos personal que sepa cómo hacer eso, o inclusive del todo no se ha hecho en el mundo, o que estamos llegando a un mercado nuevo y eso quiere decir que para nosotros es algo totalmente diferente y que pues no conocemos, ¿verdad? Entonces, los proyectos de innovación justamente nos llevan a que nosotros pues podemos pensar y la expectativa siempre puede ser de que son proyectos bastante lineales en los que queremos primero definir las características, qué quiere nuestro cliente, después definir qué características va a tener el producto, después irnos a desarrollarlo, después hacer un pequeño prototipo, probar con el cliente. Ese sería como el proceso ideal y lanzarlo al mercado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los proyectos de innovación nunca son así, nunca son lineales. Y si son lineales es porque estamos haciendo algo mal. O sea, esa es la realidad. La realidad es que son procesos cíclicos, no lineales, complejos, iterativos y que nos llevan a veces hasta en algunos casos hasta sentirnos un poco frustrados. Y aquí es donde se viene también importante el ir desarrollando esas habilidades o ese mindset de innovación, que ahorita también lo vamos a ver un poquitito más a detalle. Entonces, lo que quiero es que tengamos en cuenta de que los proyectos de innovación tienen mucha incertidumbre y vamos a ir poquito a poco disminuyendo esa incertidumbre por medio de esas pruebas que vamos a hacer constantemente y ese producto
iterativo, ¿verdad? O esas entregas iterativas que vamos a hacer. Como ejemplo, les voy a poner un ejemplo de proyectos que hemos hecho a nivel de Grupo Nutresa, en los que pues se tiene una hipótesis, se tiene un modelo de negocio inicial, pero la realidad es que hay mucha incertidumbre por medio y se tienen que ir haciendo pequeños experimentos para validar esa propuesta de valor. Entonces, nosotros en Costa Rica tenemos una página web o un e-commerce para venta de producto de todo el portafolio de Grupo Nutresa a nivel de Costa Rica. Entonces, ¿cómo se empezó ese proyecto? Resulta que teníamos la hipótesis de que efectivamente, pues con el cambio, ¿verdad? Con la pandemia, la gente iba a empezar a comprar más de manera virtual, que nosotros no podíamos quedarnos por atrás. Entonces, ¿qué se hizo? Desde la página de Pozuelo, se empezaron a hacer ventas e-commerce, pero que realmente con un desarrollo muy bajo nos permitía ir validando ciertas hipótesis. Entonces, primero, en el gran área metropolitana, podíamos ver cuáles eran los productos que más pedían, cuáles eran las combinaciones que hacía la gente de productos, a qué hora lo pedían más. Es ir obteniendo información, base de ellos para nosotros. A partir de eso, decir, ok, en nuestra próxima iteración en la que ya vamos a meter al proveedor, hacernos un desarrollo, tenemos que incluir esto y esto, que antes no lo sabíamos. Entonces vamos y en ese proceso decimos, ok, mira, la gente ocupa un chat abajo para poder preguntar dudas sobre el producto. Resulta que la gente quiere ver la descripción del producto y la tabla nutricional. Y esas eran cosas que nosotros no sabíamos. ¿Qué hubiese pasado si en un inicio le decimos al proveedor, ok, proveedor, queremos que nos desarrolle esto y esto con estas características? En un año vamos a lanzarlo, ténganoslo listo para dentro de un año, con tal costo, tal alcance y tal tiempo. Listo, el proveedor lo hace. Lo vamos a lanzar y ahí vamos a decir, me está haciendo falta todavía la tabla nutricional. Me está haciendo falta, la gente quiere chatear y pues yo no había visto que la gente quería chatear, no sabía que eso era importante para ellos. Resulta que la gente no quiere chatear con robots, sino que quiere chatear con una persona específicamente. O resulta que los productos que estamos ofreciendo no le encuentran valor porque es lo mismo que pueden encontrar en un supermercado. Entonces, el ir haciendo pequeños experimentos a un costo muy bajo nos permitió ir obteniendo información de las personas y ya eso que nos permitiera hacer un lanzamiento muchísimo mejor. No sé si con ese ejemplo les queda como un poquitito más claro. Sí. Bueno, entonces la realidad de los proyectos de innovación es que son proyectos iterativos que tienen, que son, que no me gusta decir desordenados porque la realidad es que los proyectos de innovación no pueden ser desordenados, deben llevar una estructura, deben llevar cierto administración detrás, ¿verdad? Cierto management, pero sí son proyectos que nosotros no podemos decir es A y B y nada más, sino que son proyectos que eventualmente vamos a tener que cambiar algunas cosas para ajustarlas a las necesidades del mercado. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a ver en estos, que me quedan 15 minutitos. Sí, tenemos 20 minutos todavía. Ok, entonces vamos a hablar un poquitito de cuáles son algunas de las herramientas que nos sirven para gestionar la incertidumbre dentro de los proyectos de innovación. Entonces, la primera herramienta es el Design Thinking. Resulta que el Design Thinking es bueno, a mí me gusta pensar más que metodologías, son maneras de resolver retos o maneras de pensar inclusive, en los que
Ok, Design Thinking lo que nos permite es entender las necesidades de nuestros clientes o las personas a las que les vamos a desarrollar y a partir del entendimiento de esas necesidades se construye un producto, proceso, servicio o modelo de negocio que se alinee a la estrategia de la organización, o sea, que sea viable y además que sea factible, o sea, que se pueda hacer. Y es que muchas veces diseñamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Muchas veces, o inclusive lo que la empresa quiere. Y pues la realidad es que eso ha cambiado, o sea, ahora debemos entender cuáles son esas necesidades que tienen nuestros clientes. Y justamente a partir de ahí es que nace Design Thinking. Design Thinking tiene 5 fases. Ustedes van a ver que si entran a internet y hay millones de modelos de Design Thinking, pero como la base es este que les enseño por acá. ¿Cómo se desarrolla un proyecto con metodología Design Thinking? Entonces nosotros empezamos con la primera fase, que es empatizar. Resulta que la empatía es donde nosotros nos ponemos literalmente en los zapatos de la persona a la que le estamos diseñando. Nosotros entendemos cuáles son esos problemas, motivaciones, dolores que tiene esa persona y a partir de ahí decimos, ok, así es como se siente realmente esta persona. O sea, logramos empatizar con él porque si nos ponemos en la posición de esa persona realmente es la única manera en la que vamos a poder decir, ok, esto es lo que realmente resuelve la situación de esa persona. Ok, entonces la primera fase es empatizar. Después de irnos a empatizar, nos vamos a definir. Definir es el decir, ok, nos vamos a dar cuenta que empezamos a empatizar y nos vamos a tener un montón de información. ¿Y qué es lo que hacemos? En la parte de definir, nosotros definimos realmente cuál va a ser nuestro foco del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos resolver de ese usuario con el que empatizamos? ¿Cuáles son esas necesidades y percepciones que tiene ese usuario? Y a partir de eso construimos un punto de vista. El punto de vista es esa que nos va a guiar en el resto del desarrollo, ¿verdad? En el que nosotros ya dijimos, ok, ya nos pusimos en los zapatos de la gente, ahora nos dimos cuenta que tiene muchos dolores, muchos problemas, pero nos vamos a ir específicamente por este de acá y vamos a trabajar a partir de eso. Y nos pasamos a la tercera etapa. Resulta que la tercera etapa es donde nosotros empezamos a generar posibles soluciones que nos permitan resolver ese reto o esas necesidades que habíamos encontrado. Posteriormente nos pasamos a la fase de prototipar. ¿Qué es prototipar? Es encontrar o hacer pequeñas construcciones o representaciones de la idea que tenemos para poder recabar la mayor información posible en la fase de evaluar, que es la última. Entonces el prototipar es de una manera muy barata, muy sencilla y con o sea, que realmente sea algo rápido, poder enseñar ese producto a usuarios para que ellos nos den el feedback y digan, sí, efectivamente, uy, eso tiene todo el sentido, eso me arreglaría a mí tal, o sea, me arreglaría demasiado el mundo, o decir, no entiendo eso, o se me hace muy difícil usar eso, mira, quisiera que fuera un poco diferente con esto y estas características, ¿verdad? Entonces, vean que es un ciclo, ¿verdad? Y este ciclo, otra vez, es un ciclo iterativo. No necesariamente yo pasé de idear de una vez o de prototipar a evaluar. Es muy posible que yo del prototipado me dé cuenta de cosas que, uy, yo no sabía esto, la verdad, no sabía que esto podía pasar y que me tenga que devolver a terminar de empatizar o definir. O resulta que en el prototipo me doy cuenta que a lo mejor no era lo que quería el cliente. En la evaluación también me puedo dar cuenta de eso. Entonces me tengo que devolver. Eso es parte del design thinking. O sea, nosotros, y la experiencia ha sido pues, muy positiva desde la implementación de proyectos así, porque no es el crear desde lo que yo creo que le va a gustar a mi cliente, sino que es
entender realmente qué le gusta a mi cliente y a partir de ahí diseñamos para que sea algo que realmente le resuelva un problema o necesidad. Muy bien, entonces este es Design Thinking, que es una metodología que sirve, que es parte también, se dice que también forma parte de ese esquema de trabajo ágil y pues justamente se basa en lo mismo, en estar haciendo entregas iterativas, que son estos prototipos, a partir del análisis del entorno, ¿verdad? Y hacer una evaluación con mi cliente para otra vez volver a continuar ese proceso. Ok, entonces eso es Design Thinking. Hay otra metodología que pues a mí me encanta, la verdad, trabajarla, que es complementaria a Design Thinking y ahorita vamos a ver cómo se complementa, que se llama Lean Startup. Ok, aquí yo creo que yo tengo que compartir diferente la pantalla. Espérense para ver. Vamos a ver. Vamos a compartido. Para poner un video, ¿cómo hacía? Vamos a ver. Lean Startup. Construye prototipos. ¿Ahí escuchan? Sí se escucha, pero ahorita todavía no se ve. Ok, entonces ya voy a poner a compartir. Ahí se están viendo, ¿cierto? Sí. Ok. Pero ahorita no se escucha. No, ya voy a pasar a la pasada. No sé qué es lo que pasa. Ok. Entonces voy a ponerles este video que me gusta mucho porque hace como esa relación entre Design Thinking y nos introduce a qué es Lean Startup también como metodología. Lean Startup. Construye prototipos para Sí, creo que no se está escuchando. Cuando pone compartir el video, hay como un mensaje que dice compartir también audio y hay que dar como un chequecito ahí. Ok, vamos a ver por acá. Compartir pantalla. Compartir pantalla, selecciona el video y abajo le aparece Compartir sonido. ese. Okay. Uh-huh. Ok, entonces, y ahí se están viendo. Sí, ahí se mira. Ok, entonces se los vuelvo a poner. En tiempos lejanos, se tenía la creencia de que para lanzar un producto al mercado, este debía pasar por un largo proceso de construcción y mejoras a puertas cerradas, con profesionales y procesos súper costosos que determinarían cuáles serían las características idóneas a desarrollar. Luego de este largo y costoso proceso, el producto era lanzado al mercado. El resultado, más del 80% de fracasos. Emprendimientos desaparecían uno tras otro. Pero, ¿en qué fallaban? Desarrollaban productos que cumplían con los más rigurosos y costosos estándares, pasaban por un largo proceso de desarrollo y no se lanzaban hasta tener la certeza de que estaban cercanos a la perfección. Solo dejaron una variable fuera de la ecuación, el cliente. Desarrollaban productos basados en todo, menos en el cliente, por lo que el triunfo o fracaso de los productos era algo totalmente al azar y obviamente súper costoso. Luego de varios fracasos, surgen nuevas corrientes como el Design Thinking, basada en el Lean Thinking, donde el diseño de productos está basado en el usuario como única base, es decir, en satisfacer sus necesidades, aliviar sus dolores y aprovechar sus oportunidades. De estas bases surge el Lean Startup de Eric Rice, quien luego de fracasos importantes en grandes organizaciones, llegó a la conclusión de que a pesar de que los productos que desarrolló eran de una gran calidad, estos no contemplaban las necesidades reales del cliente. Y no fue sino hasta que el producto estaba terminado cuando lo descubrían. Obviamente, ya era demasiado tarde. Eric Rice, después de muchos estudios y experimentos basados en el Lean Thinking, llega con un nuevo proceso, el aprendizaje validado, donde propone que las organizaciones lo primero que deben lograr es su producto mínimo viable o su MVP, por sus siglas en inglés, que no es más que un prototipo de producto que se quiere lanzar, para que con un mínimo esfuerzo y tiempo se pueda recoger la mayor cantidad de conocimiento validado de los posibles consumidores.
Todo este feedback que proporcionan los consumidores da inicio al ciclo de construir, medir y aprender. El objetivo es que los emprendimientos generen su MVP, lo que sería construir, y cuanto antes lo lancen al mercado para recibir feedback de los usuarios lo más rápido posible. Eso sería medir, para aprender de ese feedback y volver a comenzar el ciclo hasta obtener un producto deseado, disminuyendo la incertidumbre en cada iteración, logrando un producto centrado completamente en el cliente. Hay 5 principios fundamentales que conforman el Lean Startup. Primero, los emprendedores están en todos lados. No hay un lugar específico necesario para estar en una startup. Segundo, emprendimiento es gestión. Un startup no es un producto, es una institución y como tal requiere de una gestión especializada. Tercero, aprendizaje validado. Crear cosas, hacer dinero y servir al cliente no es lo único para lo que existen las startups. Existen para crear negocios sustentables. Cuarto, contabilidad innovadora. Si queremos generar ganancias, es necesario enfocarnos en papeleos no tan divertidos, como medir el progreso, establecer hitos, priorizar tareas, para manejar un nuevo tipo de contabilidad específica de las startups. Quinto, construir, medir y aprender. Un startup debe convertir ideas en productos, medir la respuesta de los consumidores y aprender qué mejorar o conservar. El Lean Startup se fija como objetivo la reducción de riesgos en el lanzamiento de nuevos productos a través del aprendizaje validado y la experimentación iterativa. Esta metodología ha sentado precedentes y se ha convertido en todo un movimiento que dicta las pautas al momento de crear y lanzar nuevos productos al mercado. El Lean Startup deja un aprendizaje valioso sobre tu idea de negocio. Debes estar preparado para hacerle modificaciones o cambiar el rumbo por completo si quieres que tu emprendimiento sea un éxito. Ok, entonces, básicamente, Lean Startup es una metodología pues complementaria de, vamos a ver, es una metodología complementaria de Design Thinking. No hay una mejor o una peor, realmente son súper complementarias y ahorita vamos a ver el cómo se pueden también complementar. ¿Qué tiene de ventaja el Lean Startup? Es que nos lleva más a esa etapa en la que nosotros validamos con el cliente, mientras que Design Thinking nos lleva más a entender esas necesidades del cliente, consumidor y comprador, ¿verdad? Entonces, también depende mucho de en qué etapa estamos de desarrollo. Ok, entonces quería que repasáramos un concepto específico del Lean Startup, que es el mínimo producto viable o MVP, que también se le llama en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Ok, nosotros debemos entender, a partir del análisis de las necesidades que tiene el cliente, nosotros creamos lo que en algunos casos se le llama jobs to be done, a ver, es básicamente entender realmente qué es lo que ocupa el cliente. Entonces resulta que nuestro cliente lo que ocupa es transportarse de manera fácil y rápida del lugar A al lugar B. ¿Qué pasa? Que como nosotros diseñábamos anteriormente producto, estábamos contentos hasta que le entregáramos el carro finalizado al cliente. La idea de utilizar la metodología Lean Startup es que nosotros podamos entregar mínimos productos viables, en los que nosotros no vamos a entregar productos perfectos, pero sí productos que nos permiten tener un feedback de las personas y aprender a partir de ellos. Entonces, ok, ¿cómo podemos hacer que una persona se transporte de una manera fácil y rápida de un lugar A a un lugar B? Resulta que podemos darle una patineta. Entonces, con esa patineta, la persona va a probar y le va a decir, bueno, y sí, se está cumpliendo con lo que yo quería, que era llegar de un lugar A al lugar B. Pero resulta que es muy inestable y quisiera que mejore, que yo pueda manejarlo un poco más sencillo. Entonces ya ahí aprendimos de que él quiere algo adicional, quiere sentirse un poco más estable, que pueda manejar mejor. Entonces, listo, ¿qué podemos hacer? Listo, le vamos a dar un scooter. Y con el scooter él ya se da cuenta que sí, efectivamente también puede ir mucho más rápido, de una manera mucho más fácil, del lugar A al lugar B.
pero resulta que pues a veces se encuentra con unos huecos muy grandes en el camino, ¿verdad? Y dice, uy, ahí no es tan fácil pasar y ya me puedo golpear, o pues resulta que los carros también me pasan muy rápido alrededor, resulta que yo no sabía, dice el señor, yo no sabía, pero si tomo tal camino, llego, no sé, me puedo ir en un hueco, los caños son muy, muy cortitos y resulta que es como muy peligroso. Entonces, a partir de ese feedback que nos da esa persona, que antes no sabíamos que eso era importante para él, decimos, ah, ok, listo, entonces voy a diseñar una bicicleta. Entonces, y así hemos venido evolucionando y desarrollando mejor esas características del producto para que finalmente podamos entregarle a nuestro cliente algo que realmente lo complace en un 100%. Muy bien. Bueno, eso era con metodología Lean Startup. Hay otra metodología que utilizamos nosotros, que es la metodologías ágiles. Bueno, ágiles bajo el marco de trabajo Scrum, porque realmente ágiles son todas estas metodologías que vimos y Scrum es como el marco de trabajo más utilizado en el agilismo. Es bastante sencillo y lo que nos dice la metodología, o lo que nos dicen las metodologías ágiles es que nosotros podemos utilizar algunas partes, ¿verdad? No necesariamente tenemos que utilizar todo el modelo o la manera de trabajar de Scrum. Yo les voy a contar cómo se maneja usualmente esta metodología. Entonces se hace una planificación hay un equipo definido, cada uno con roles pues definidos también. Ese equipo planifica un sprint a partir de una lista de tareas que es el Product Backlog. El Product Backlog es como esa pues, lista de tareas de todo lo que tienen en mente que se tiene que entregar. Entonces se construye el backlog al inicio del proyecto. Y resulta que el equipo dice, listo, estas actividades son las que voy a hacer de acuerdo a lo que ocupa mi cliente en este momento. Y en un tiempo definido, todo el equipo está enfocado en entregar un incremento o una parte de ese producto que le permita hacer feedback con el cliente para continuar en ese proceso constante. O sea, tiene como otras cositas ahí, pero pues la idea no es darles un curso, ¿verdad? Ni de Scrum, ni mucho menos, sino que lo vean como ese marco de trabajo que nos permite trabajar. Entonces, ¿cuál de estas uso? Realmente, si uno se va únicamente a trabajar bajo una metodología, pues es algo que no se recomienda, porque nosotros realmente lo que ocupamos es trabajar bajo un mindset de trabajo. Un mindset en el que se combine lo que son comportamientos, actitudes, resultados, y de esta manera tengamos ese cambio de mentalidad de cómo se resuelven los diferentes retos en la organización. Entonces aquí les dejo como un poquitito por si quieren como ver más del tema, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es tener ese mindset de crecimiento, que es como lo que pues ahora se requiere muchísimo más, ¿verdad? En las habilidades que se buscan en las personas y no ese mindset como ya estructurado o fix, que no nos permite realmente como el hacer esos cambios y estar en constante aprendizaje. Básicamente así es como, ya para ir cerrando porque estamos justo a tiempo, ¿verdad? Así es como usualmente se desarrollan los proyectos de innovación. Entonces nosotros empezamos entendiendo cuál es el problema del cliente, mucho de metodología de Design Thinking. Empezamos con la fase de empatizar, definir, idear y ahí ya vamos a tener un primer prototipo y ahí es donde empezamos entonces con las fases de Lean Startup en las que vamos a hacer prototipos constantes, mínimos productos viables que nos van a ir permitiendo entender el mercado y decir si efectivamente es por acá o no es por acá y me tengo que ir por otro lado. Y una vez que tenemos eso, ya nos podemos empezar a aplicar como tal la fase de escalamiento que se utiliza
mucho agilismo, ¿verdad? En el que ya decimos, ok, equipo, ya estamos para empezar a implementar esto. Llevémoslo para adelante bajo un esquema de trabajo muy estructurado en el que vamos a también estar haciendo entregas incrementales de producto. Y básicamente esto es como se maneja usualmente los proyectos de innovación.